Alberto Vázquez, cuyo nombre completo era Alberto Vázquez Gurrola, nació el 20 de abril de 1940, en Guaymas, Sonora, México. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por un entorno cultural vibrante, característico de la región norte del país. Guaymas, una ciudad portuaria con tradiciones marítimas y una fuerte presencia popular de música regional, fue el escenario donde el joven Alberto comenzó a despertar su sensibilidad artística. Aunque provenía de una familia modesta, pronto demostró una personalidad inquieta, un carácter fuerte y un magnetismo natural que lo distinguiría del resto de los niños de su edad. Durante sus primeros años escolares, Alberto ya manifestaba un gusto especial por la música. En las reuniones familiares no perdía la oportunidad de cantar, imitando a los grandes intérpretes de la época. La radio, medio omnipresente en los hogares mexicanos de mediados del siglo XX, fue su primera gran escuela. Escuchaba con atención las voces de Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, artistas que en aquel momento definían la identidad musical de México. Aquellas referencias no solo alimentaban su pasión, sino que también lo inspiraban a pensar que algún día, él también podría subir a un escenario y conquistar a un público. La adolescencia de Alberto no estuvo exenta de dificultades. Como muchos jóvenes de provincias, soñaba con escapar de la rutina y buscar nuevas oportunidades en las grandes ciudades. En su caso, la familia decidió trasladarse a la Ciudad de México, el epicentro cultural y artístico del país. Allí, el adolescente de voz grave y mirada intensa comenzó a forjarse un camino propio. Aunque inicialmente se enfrentó a la inseguridad y a la dura competencia, su determinación era inquebrantable. Se cuenta que en más de una ocasión, antes de consolidarse, cantaba en bares, pequeñas reuniones o fiestas locales para ganar experiencia y algo de dinero. Lo que hacía único a Alberto Vázquez en sus inicios era esa combinación entre rebeldía y romanticismo. Tenía una imagen distinta a la de los intérpretes tradicionales de boleros o rancheras. Su porte recordaba más al del rockero, que empezaba a fascinar a los jóvenes mexicanos influenciados por el auge del rock and roll estadounidense en los años 50. De hecho, su primera etapa musical estuvo muy ligada a ese género. Con apenas 20 años ya era reconocido en algunos círculos como uno de los pioneros del rock and roll en México, lo que lo colocó rápidamente en el radar de productores y disqueras. Pero antes de alcanzar el estrellato, el joven Alberto enfrentó dudas y obstáculos. Hubo quienes en su familia pensaban que debía elegir un camino más seguro, alejado de la inestabilidad del espectáculo. Sin embargo, él se mantuvo firme. Aquella convicción, casi obstinada, definió su carácter. Alguien que nunca aceptaba un no por respuesta. En entrevistas posteriores, el propio Vázquez recordó esos años como una lucha constante por ser escuchado en una industria que todavía privilegiaba otros géneros. Pero también reconocía que esa etapa fue fundamental para templar su carácter y para dotar de profundidad emocional a su voz. En paralelo, mientras buscaba abrirse camino en la música, Alberto desarrollaba también una personalidad fuerte, carismática y a veces polémica. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que desde muy joven tenía un temperamento apasionado, con una mezcla de orgullo y sensibilidad que lo hacía destacar. Era un joven que no se conformaba con lo ordinario. Soñaba con la fama, pero también con la permanencia, con dejar una huella en la historia musical de México. Otro aspecto fundamental de sus primeros años fue su educación sentimental. En su juventud, Alberto se caracterizó por ser un hombre intenso, tanto en el amor como en la amistad. Esa intensidad se reflejaría más tarde en las letras que interpretaba, muchas de ellas cargadas de dramatismo y emociones desbordantes. No era extraño verlo enamorarse con facilidad, pero también sufrir con la misma rapidez. Esta sensibilidad, que en ocasiones lo llevaba al exceso, sería un sello personal en su carrera artística y en su vida privada. El contexto histórico también influyó de manera decisiva en su formación. México vivía en las décadas de 1950 y 1960 una efervescencia cultural sin precedentes. El cine de oro había dejado un legado imborrable. La televisión comenzaba a consolidarse y la juventud buscaba nuevos referentes.
Alberto Vázquez encajaba perfectamente en ese escenario. Con una voz potente, físico atractivo y una actitud desafiante, estaba destinado a convertirse en uno de los ídolos que marcarían una generación. Tras aquellos primeros años de lucha y formación, Alberto Vázquez logró finalmente abrirse camino en la escena musical mexicana de los años 60. En un país que comenzaba a vivir la modernidad cultural, él representó una figura fresca, y bofiesca, diferente y audaz. Mientras otros artistas se mantenían en la tradición de la música ranchera o del bolero clásico, Vázquez llegó con una propuesta que fusionaba el espíritu rebelde del rock and roll con la fuerza emocional de la balada romántica. Esa combinación lo convirtió rápidamente en uno de los cantantes más populares de su generación. Su gran salto hacia la fama se dio a principios de los años 60, cuando fue invitado a cantar en programas de televisión, un medio que en ese momento alcanzaba cada vez más hogares mexicanos. Su voz profunda, masculina y potente contrastaba con la dulzura de otros intérpretes de la época. Temas como El Pecador y Olvidemos el Mañana marcaron sus primeros éxitos y consolidaron su imagen de artista distinto, con un estilo inconfundible. No era simplemente un cantante, era un intérprete que transmitía intensidad en cada palabra, capaz de transformar una canción romántica en un desgarro emocional. A lo largo de la década de los 60, Alberto Vázquez se convirtió en uno de los íconos de la música moderna mexicana. Compartió escena con artistas como Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa, quienes formaban parte de la llamada Ola Juvenil. Sin embargo, él siempre se distinguió por un estilo más dramático y maduro. Mientras otros cultivaban un rock and roll ligero, él se inclinaba hacia canciones de mayor densidad emocional, lo que le permitió ganarse un público amplio, no solo entre los jóvenes, sino también entre adultos. El éxito musical fue acompañado por su incursión en el cine mexicano. Alberto Vázquez participó en varias películas que aprovecharon su carisma y su capacidad vocal. Entre las más recordadas están Acompáñame, junto a Rocío Dúrcal, y Me quiero casar. Estas cintas, típicas del cine musical de los años 60, le dieron aún mayor visibilidad y lo convirtieron en un artista integral, cantante y actor. En la pantalla grande, su presencia resultaba imponente. Un galán de voz grave, capaz de combinar romanticismo con rebeldía, lo que encajaba perfectamente en las tramas juveniles de la época. Durante los años 70, Vázquez consolidó su lugar como uno de los grandes intérpretes de la balada romántica en español. Sus discos incluían canciones cargadas de melancolía, amores imposibles y pasiones desbordadas. Su repertorio, que abarcaba tanto composiciones propias como adaptaciones de éxitos internacionales, conectaba con un público que lo veía como una voz que hablaba directamente al corazón. En esta etapa, canciones como Maracas y El Andariego se convirtieron en clásicos. Uno de los rasgos más característicos de su carrera fue su capacidad de reinventarse. Mientras otros cantantes de su generación quedaron atrapados en la nostalgia de los años 60, Alberto supo adaptarse a los nuevos tiempos. En los años 80, por ejemplo, mantuvo vigencia con presentaciones en televisión y espectáculos en vivo, demostrando que su voz seguía teniendo la misma fuerza que en sus inicios. Su figura, marcada por una mezcla de romanticismo y virilidad, seguía atrayendo a nuevas generaciones que descubrían en él a un intérprete auténtico. Los escenarios internacionales tampoco le fueron ajenos. Alberto Vázquez realizó giras por Estados Unidos y América Latina, llevando su música a comunidades de habla hispana en lugares como Los Ángeles, Nueva York o Miami. En estos conciertos, solía llenar teatros y auditorios donde la nostalgia por la música mexicana de antaño se mezclaba con la emoción de escuchar a una de sus voces más emblemáticas. La crítica lo reconocía como un artista sólido, dueño de una técnica vocal privilegiada y de una capacidad interpretativa que lo distinguía incluso frente a estrellas internacionales. Un capítulo fundamental en su trayectoria fue su participación constante en programas de televisión que marcaron la cultura popular de México. Su presencia en escenarios como Siempre en Domingo,
conducido por Raúl Velasco, lo mantuvo vigente durante varias décadas. Allí no solo interpretaba sus clásicos, sino que también presentaba nuevas canciones, manteniéndose en contacto con un público que lo aplaudía con devoción. Aunque su carrera estuvo llena de éxitos, también enfrentó momentos de altibajos. Hubo periodos en los que las nuevas tendencias musicales parecían desplazarlo, pero Alberto siempre supo regresar con fuerza, demostrando que su legado no dependía de modas pasajeras. Su voz grave y envolvente seguía siendo su carta más poderosa, y su presencia escénica, cargada de dramatismo, mantenía vivo su mito. En total, a lo largo de más de 6 décadas de carrera, Alberto Vázquez grabó decenas de discos y dejó una huella imborrable en la música mexicana. Sus canciones se convirtieron en parte del cancionero sentimental de varias generaciones. Para muchos, escuchar su voz era revivir amores perdidos, pasiones juveniles y recuerdos entrañables. Si en el escenario Alberto Vázquez era un hombre imponente, dueño de una voz grave y un carisma difícil de igualar, en su vida personal fue un personaje igualmente intenso, apasionado y, en ocasiones, polémico. Su historia familiar y amorosa estuvo llena de giros, romances, rupturas y reconciliaciones, que lo mantuvieron constantemente en la mira de la prensa del corazón. Desde joven, Alberto fue considerado un galán natural. Su porte masculino, su voz seductora y su fama lo convirtieron en objeto de deseo de muchas mujeres de la farándula y de la vida cotidiana. A lo largo de su vida vivió romances con varias figuras reconocidas, y más de una vez ocupó titulares por su carácter fuerte y su forma apasionada de vivir el amor. Uno de los capítulos más sonados de su vida sentimental fue su relación con la actriz Isela Vega, con quien compartió una historia de amor que trascendió el ámbito privado para convertirse en noticia de primera plana. Ambos eran figuras destacadas del espectáculo, y juntos formaban una pareja admirada y comentada. Fruto de esta relación nació Charis Sid, quien también seguiría el camino artístico, consolidando así una dinastía marcada por el talento y la exposición mediática. Aunque su relación no prosperó en el tiempo, la unión entre Vázquez y Vega dejó una huella imborrable en el imaginario de la prensa mexicana. Posteriormente, el cantante mantuvo otros vínculos amorosos con mujeres del medio artístico y también fuera de él. Su vida sentimental, como la de muchos artistas de su generación, fue un reflejo de su carácter apasionado, entregado, pero al mismo tiempo difícil de controlar. Hubo matrimonios y separaciones que, con el paso del tiempo, lo convirtieron en una figura siempre presente en las páginas de revistas dedicadas a la vida privada de los famosos. Alberto Vázquez fue padre de varios hijos, quienes en diferentes etapas de su vida ocuparon un lugar esencial en su corazón y en sus declaraciones públicas. En más de una ocasión, el cantante habló con orgullo de ellos, reconociendo tanto sus aciertos como sus dificultades en el papel de padre. Su relación con sus hijos estuvo marcada por la dualidad entre la figura pública y la privada. Por un lado, el ídolo inalcanzable admirado por multitudes. Por el otro, el hombre que, en la intimidad, buscaba ser un padre presente a pesar de los compromisos artísticos. A lo largo de los años, Alberto no dudó en confesar que su carácter fuerte a veces había generado conflictos familiares. Era un hombre de personalidad dominante, acostumbrado a que su voz fuera escuchada y respetada. Esa misma firmeza que lo hacía imponente en el escenario podía, en ocasiones, trasladarse a la vida familiar, provocando tensiones con sus parejas o con sus hijos. Sin embargo, también era capaz de grandes gestos de ternura y reconciliación. En sus últimas décadas de vida, el artista habló con mayor franqueza sobre su pasado amoroso. En entrevistas, admitió que había cometido errores, especialmente por su impulsividad y su necesidad de vivir el amor de manera absoluta. Para él, el amor no era una emoción ligera, era fuego, era tormenta, era intensidad. Esa visión, romántica pero también complicada, marcó todas sus relaciones. Más allá de las polémicas y de los romances fallidos, lo cierto es que la familia fue siempre un eje central en su vida. En sus presentaciones en vivo,
No era raro que mencionara a sus hijos o que dedicara canciones a los amores perdidos. En la madurez, con la serenidad que da el paso de los años, Alberto encontró un mayor equilibrio y una visión más reflexiva sobre lo que había vivido. Reconocía con humildad que su carrera artística, tan demandante, muchas veces lo había alejado de la vida familiar. Pero también resaltaba que nunca dejó de sentir un amor profundo por los suyos. La relación con sus nietos le devolvió una parte de esa ternura que quizás no había sabido expresar en su juventud. En su faceta de abuelo, mostró un lado más cálido y menos rígido. Para él, la familia fue una fuente de orgullo y, al mismo tiempo, de aprendizajes constantes. Al final, la vida amorosa y familiar de Alberto Vázquez fue tan apasionada y vibrante como sus canciones. Amó intensamente, sufrió rupturas dolorosas, vivió escándalos públicos y se reconcilió con su historia personal. Ese recorrido íntimo no hizo más que alimentar la leyenda. Detrás del ídolo había un hombre que buscaba lo mismo que todos: ser amado y dejar un legado en sus seres queridos. El 2025 quedó marcado por una noticia que estremeció a todo México y al mundo de la música latina. Alberto Vázquez falleció repentinamente en su casa. A pesar de su edad avanzada y de los altibajos de salud que había enfrentado en los últimos años, la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores. La mañana en que se confirmó su muerte, los titulares de periódicos, portales digitales y noticieros se llenaron de mensajes de incredulidad. El ídolo de la balada romántica, el galán del cine y la voz potente que había acompañado a varias generaciones ya no estaba más entre nosotros. Las primeras informaciones señalaron que su fallecimiento ocurrió de manera tranquila, en la intimidad de su hogar. Se habló de un deceso súbito, posiblemente ligado a complicaciones cardíacas, aunque la familia prefirió mantener los detalles en privado. Lo que sí se confirmó de inmediato fue que su muerte fue inesperada. Alberto no estaba hospitalizado ni bajo un tratamiento de riesgo inmediato. La noticia cayó como un rayo sobre sus seres queridos y sobre miles de fanáticos que aún lo seguían en presentaciones y homenajes. Uno de los momentos más conmovedores de esta historia fue la reacción de su familia, en especial de su hijo, quien no pudo contener el llanto durante el funeral. En un acto íntimo, cargado de emoción, el hijo de Alberto Vázquez se convirtió en el símbolo del dolor compartido por todos. Con la voz entrecortada, recordó a su padre no solo como el artista que llenó escenarios y pantallas, sino como el hombre fuerte, cariñoso y exigente que había marcado su vida personal. El funeral se llevó a cabo en medio de un ambiente de respeto, tristeza y homenaje. Familiares, amigos cercanos, colegas de la industria y admiradores acudieron para darle el último adiós. No faltaron coronas de flores, fotografías emblemáticas del cantante en sus años de gloria y, por supuesto, las canciones que marcaron su carrera. En la sala, se escucharon piezas como El Pecador y Olvidemos el Mañana, interpretadas en grabaciones que parecían traer de vuelta la voz del ídolo en esos instantes de despedida. El llanto de su hijo fue especialmente significativo. Quienes presenciaron la escena hablaron de un dolor sincero, desgarrador, que trascendió las cámaras y los titulares. En ese gesto humano se resumía lo que Alberto Vázquez había significado en la vida de su familia. Un padre complejo, apasionado, a veces difícil, pero siempre presente en el corazón de los suyos. Fue un momento de vulnerabilidad que mostró el lado más íntimo de una leyenda que durante décadas se había mostrado fuerte e imponente frente al público. La noticia de su muerte provocó una ola de reacciones en el medio artístico. Compañeros de generación, cantantes más jóvenes y figuras del espectáculo expresaron su pesar en redes sociales. Enrique Guzmán, Angélica María y otros colegas de la ola juvenil compartieron mensajes emotivos, recordando anécdotas de los años 60, cuando juntos dieron forma a un movimiento musical que cambió a México. La Secretaría de Cultura de México también emitió un comunicado oficial, destacando la importancia de Alberto como una de las voces más representativas de la música popular mexicana del siglo XX. En los días siguientes,
Diversos homenajes espontáneos surgieron en teatros, plazas y estaciones de radio. Fanáticos colocaron veladoras y flores en sitios emblemáticos relacionados con el artista. Las redes sociales se llenaron de videos donde seguidores interpretaban sus canciones, demostrando que la obra de Vázquez había trascendido generaciones. Pero sin duda, el recuerdo más poderoso fue el que dejó en su círculo más íntimo. Su hijo, al despedirse públicamente, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Hoy no solo despido a un artista, sino a mi padre. El hombre que me enseñó con dureza, que me guió con su ejemplo y que, a pesar de todo, siempre estuvo ahí. Te lloro con el corazón, papá, y sé que tu voz vivirá para siempre en nosotros. Estas declaraciones, recogidas por la prensa, se convirtieron en la síntesis de la despedida. Un hijo vulnerable, roto de dolor, despidiendo al padre que había sido gigante en los escenarios y también en su vida. El título que encabeza esta historia. Alberto Vázquez falleció repentinamente en su casa. Su hijo lloró en el funeral. No es solo un resumen de los hechos, sino un reflejo de la dualidad que definió al artista. La repentina fragilidad de la muerte frente a la fuerza de un legado eterno. El hombre que se fue en silencio frente al llanto desgarrador de quienes lo amaban.